Vi Blancanieves y salí del cine preguntándome si Disney había perdido por completo la magia. No es por la protagonista ni por los enanos en CGI, es mucho peor. En este vídeo te voy a contar por qué la nueva Blancanieves es el síntoma más claro de que Disney ya no hace películas para emocionar, sino para cumplir una serie de checklists. Analizaremos el guión, los errores que sabotean la historia y cómo la revisión de un clásico puede terminar siendo un producto vacío que ni siquiera los niños quieren ver. Bienvenido a la Batcueva Show, soy Genís Benavent y si eres nuevo por aquí te recomiendo que te suscribas al canal, que aquí hablamos de cine largo y tendido. No tenía pensado ver esta película después de varias decepciones con la fórmula de Disney en los últimos años llevando a live action sus pelis clásicas. Me bajé de este tren definitivamente. Sin embargo, mis sobrinos tenían poder de elección sobre qué ver conmigo en el cine y optaron por Blancanieves. La alternativa era Minecraft, así que tampoco puse mucha resistencia. Pensé, para bien o para mal, vamos a verla. Soy consciente de todo el revuelo que ha habido con esta película y sé que en parte debe ser uno de los catalizadores para que tenga peor nota en IMDb que la infame Dragon Ball Evolution. Dios, no creo que haya peor castigo que eso. Pero a mí no me va mucho lo de subirme al trend del hate, no soy así, creo que nunca lo he sido y si te gustan mis críticas seguramente en parte sea por eso y por eso estás aquí, ¿vale? Sí, Blancanieves es mulata y no es blanca como la nieve. No soy ciego, no he nacido hoy. Sé lo que hace Disney desde hace unos años, también está lo de Peter Dinklage, que tiene una carrera consagrada gracias a su Tyrion Lannister en Juego de Tronos, y se quejó de los estereotipos, provocando 7 actores de baja estatura perdieran la oportunidad de aparecer en un blockbuster y a lo mejor despegar sus carreras. Lo cual hizo que Disney dijera, cuidado, que se nos viene el intrusismo. Y decidieran hacerlos por CGI. Ya, pero también hemos echado a la calle a 7 actores de baja estatura. Vale, vamos a poner a uno de ellos como bandido y así hacemos un win-win. La gente de baja estatura no los ponemos de enanos, pero además metemos a uno como gente normal. Intrusismo por partida doble, somos unos genios. También está el debate de cómo va a decir el espejo mágico que Rachel Zegler es más bella que Gal Gadot y venga a subir fotos haciendo body shaming a la chica. En fin, todo esto, todo ese hate y toda esa mierda, me digo a mí mismo, fuera, me da igual. Vamos a ver la película, es divertida, entretiene, emociona, gusta a los que vimos la de animación, gusta a los niños que no conocen esta historia. ¿Qué tal son los números musicales? ¿Qué tal son los personajes? ¿Les han dado más profundidad? ¿Qué capas les aportan las interpretaciones del reparto? ¿Cómo está rodada? Esto es lo único que me interesa de esta película y de eso vamos a hablar. La película no está mal hecha, la verdad, que no significa que sea buena o mala, me refiero a cómo está rodada y al acabado técnico final. A los mandos de esta adaptación está Mark Webb, que para el que no les suene es el director de The Amazing Spider-Man 1 y 2, las de Andrew Garfield, o la no historia romántica hipster por antonomasia, 500 días juntos. Algún día tendré que hablar de esta película y de cómo me aburre. De entrada, yo no soy fan del trabajo de este señor, no me gustó mucho lo que hizo con Spider-Man, no voy a entrar en eso aquí y no hay nada en su filmografía que a mí me llame mucho la atención. Sin embargo, da bastante igual que la dirija él o alguien completamente desconocido, porque, seamos sinceros, no hay adaptación a imagen real de Disney en la que se aprecie la voz de su director. Sin ir más lejos, el caso más sorprendente fue, para mí, Aladdin, dirigida por Guy Ritchie, el de Snatch, Cerdos y Diamantes, que terminé la película, vi su nombre y dije, ¿qué? ¿En qué momento? Vale, no te estoy diciendo que quiero que Aladdin y su mono Abu preparen un plan para robar en el bazar mientras el montaje alterne con ellos haciendo el robo, música funky y en él se incluyan a un tal Johnny Tres Dedos como uno de los secuaces de Jafar o a Charlie Dientes de Plata como un ruso loco que quiere la lámpara. No me refería a que así vería su voz, pero no sé. Además de que no me gustó nada, me pareció que Guy Ritchie no había aportado nada de nada. No había rastro de él. Y después de varias películas de Disney, veo que muchas veces el director pinta o aporta bien poco. Así que no importa mucho quién esté detrás de la cámara. Y ojo,
que hay veces que sí se ve. En el episodio 7 de Star Wars se nota claramente al J.J. Abrams aventurero de Star Trek. O en las series de Star Wars, cada episodio que dirige Bryce Dallas Howard se puede adivinar antes de que veas su crédito al finalizar. Pero en los live action de clásicos Disney, eso no lo vemos. Entiendo que tanto para Disney como para el director es marcar un check y decir, venga, una más, ya lo tenemos. ¿Qué va ahora? ¿La tostadora valiente? Entonces, sí, la peli a nivel de factura tiene unos efectos convincentes. El CGI de los enanos canta mucho, ¿vale? Pero puedes llegar a verlo sin vomitar. Mark Webb ha hecho un trabajo aceptable con lo que tiene, pero creo que ha fallado en muchísimos aspectos. La película llega a aburrir bastante. Para que te hagas una idea, mis sobrinos, que cuando les pongo una película en casa no apartan la vista ni pestañean, aquí no han podido estar ni 3 minutos seguidos sin cambiar su atención a quién tiene el bol de palomitas, dónde está el agua, cuándo sacamos las chuches y cosas así. La habían elegido ellos y no les interesaba una mierda. En los números musicales desconectaban enseguida y es totalmente normal. Las canciones nuevas no tenían nada de atractivo como canción, eran horribles. Nada de cosas pegadizas como han sido siempre las de Disney. Nada de un número musical que resulte mínimamente atractivo. Y es que ni siquiera aportaban desarrollo a la trama, se dedicaban a cantar durante 2 minutos sobre algo que ya te habían dicho previamente en un diálogo. Muy mal. Y bueno, supongo que en esta película todo el mundo estaría esperando el momento hi-ho, pues bien, pero cosas mal. Es más como una revisión que como la canción en sí. Me explico. Parece que se da por hecho que la canción ya la hayamos oído 1000 veces y la decisión que se toma es que no fluya ni suene como debería. Se entorpece por los propios enanos discutiendo entre ellos, mostrando sus poderes mágicos, se pausa en el estribillo, se pisan la letra entre ellos para presentarse. Es como jugar con ella. Es decir, pongamos que yo nunca he visto Blancanieves y no conozco esta canción. Esto puedes hacerlo, pero primero tienes que presentármela bien. Un recurso narrativo habitual y básico es darme una información como espectador, yo la interiorizo o no, y luego vuelves a dármela con un eco a ella para contarme algo nuevo y que diga, ah, vale, por eso aquello de antes. Así es como funciona la narrativa. Aquí simplemente hacen ruido y ya está. No sé si esto se ha entendido. Un ejemplo, Regreso al futuro. Las abuelas estas con salven el reloj de la torre, la octavilla y la explicación del rayo que rompió el reloj. Ok. Luego, eso sale cuando Doc dice que necesitan un rayo para activar el condensador de flujo y no se puede saber dónde y cuándo cae un rayo. Te presento la información y luego juego con ella en virtud de la trama. Aquí ya te ponen a jugar con el hi-ho y no me has dejado ni siquiera disfrutarlo bien primero. Pues eso me ha parecido muy mal hecho. Ha habido muchísimos momentos en los que estaba viendo esta película y pensaba, qué buena es la princesa prometida. Tienes a Buttercup, que hace de princesa de cuento, pero tiene carisma, tiene bondad y determinación. Tienes a Wesley, que es el héroe valiente, con un carisma brutal, divertido, gracioso, cuando toca. Y tienes a la pandilla de secundarios con Íñigo Montoya, con Fezzik, que aportan una dinámica brutal, también súper carismáticos. Están geniales, sus diálogos enganchan y conectas con ellos. Eso es hacerlo bien. Pues con esta me ha pasado que comparaba porque evidentemente querían añadir cosas nuevas a la historia original, que no da para mucho, seamos sinceros, y ha metido que hay unos bandidos rebeldes que luchan en nombre del difunto rey, el padre de Blancanieves, y quieren derrocar a la reina, a la madrastra. Pues bueno, el líder sería la pareja romántica de Blancanieves y tiene un grupete de colegas, los cuales solo nos presentan a uno, el actor de baja estatura pasando como gente normal, para hacer un chiste sobre que no tiene su ballesta. Una mierda, la verdad. Y claro, te paras a comparar y dices, el líder de los bandidos, el tío, el prota guay, el guapo, no desprende simpatía ninguna, no me aporta una mierda, no me cae bien, no tiene un desarrollo interesante. Es lineal e insulso. La Blancanieves, más de lo mismo, es decir, en el 87, en una película mucho más corta, se conseguía hacer personajes icónicos, la princesa prometida, digo, y en esta no eres capaz de hacer que ninguno genere un mínimo de interés. ¿Qué cojones pasa en Hollywood, de verdad?
No entiendo por qué no te calientas la cabeza en hacer que esa banda de bandidos mole, que el líder sea alguien guay, hazme un Han Solo si hace falta, copia, pero joder, haz algo. Para darme personajes planos, no hagas nada. Y encima los que ya tienes, Blancanieves, la madrastra, los 7 enanitos, que te dan cierta miga para la historia, los tratas aún peor. Son anécdotas en tu peli. Yo cuando veía la de animación me sabía los nombres de los enanos y qué hacía cada uno. Aquí es un mareo, te quedas conmudito y poco más. Mis sobrinos no han sabido decirme más de 3 nombres de los enanos al terminar. Es que no aportan nada. No sé, no sientes que te arropen, que te quedes en esa casa con ellos y se genere una complicidad. Nada, pim pam, los muestro, metemos la canción esta que falta y pasamos a otra cosa. Muy mal, fatal. No creo que el problema sea que haya enanos en CGI, ni que Blancanieves sea mulata, ni que el cazador sea negro. De verdad que eso no importa. Hemos visto películas sobre rusos hechos por actores estadounidenses poniendo acento. Hemos visto cosas muy raras. Pero al final haces un pacto con las películas y dices, venga, va, te lo compro, pero dame diversión. El problema con Blancanieves es que la película es mala. Y sinceramente, es una auténtica pena que la propia Disney esté dinamitando sus clásicos por el simple hecho de hacernos pasar por caja. Esas películas de animación eran innovadoras, había un mimo tremendo en ellas, un trabajo artesanal brutal y una intención por contar historias que perdurasen con los años. Esas películas son arte, son el legado de la animación. Y sin embargo, las nuevas generaciones están llegando a ellas a través de productos sin alma que simplemente aburren. Perdona por la chapa, te dejo por aquí más vídeos del canal y no te olvides suscribirte si no lo has hecho. Comenta también qué te parece esta peli si la has visto.